¿Conoces a alguien que arruinó su vida en cuestión de minutos? Si es así, ¿cómo lo hizo? A un chico que iba a la escuela secundaria lo echaron del ROT de la universidad y se mudó de nuevo a casa. Después de vivir un tiempo en casa, su padre entró en su habitación y empezó a hablar de él como un holgazán y que necesitaba hacer algo con su vida. Decidió que iba a tomar su arma y robar un banco. Supuestamente el arma no estaba cargada, pero logró robar el banco y huir. Pasó un tiempo, se fue de la casa de sus padres y empezó a vivir a lo grande. Finalmente se lo contó a alguien de confianza, que lo delató. Lo arrestaron y lo acusaron. Hizo un recuento de todas las personas que estaban en el banco porque tenía un arma. Puedes decidir si arruinó su vida cuando decidió robar el banco o cuando decidió decirle a alguien que lo hizo. Un tipo intentó entrar a mi discoteca cuando estaba claramente borracho. Hice una llamada para que no lo dejaran entrar, así que empezó a gritarme y trató de acercarse a mí de forma agresiva. Levanté las manos para defenderme y él me empujó. Entonces el tipo se abalanzó sobre mi jefe que estaba a mi lado, así que mi jefe lo empujó. El tipo se cae hacia atrás y se golpea la nuca contra un bordillo. Queda paralizado del cuello para abajo para siempre. Intenté llevar a mi jefe a los tribunales por $15 millones, pero la cámara mostró a este tipo instigando todo. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajé como trabajador de energía en un servicio de campo. Uno de mis mejores amigos era alguien con quien hacía llamadas regularmente. Un líder de proyecto nos presionó a ambos para que trabajáramos en equipos para los que no estábamos calificados ni capacitados y, lamentablemente, cedimos. Estábamos a mitad de camino con la tarea y salí al camión para agarrar botellas de agua. A mitad de camino del camión escuché un zumbido gigante, luego un gran estallido, luego un grito. Para cuando regresé a la sala del generador, estaba completamente en llamas. El gabinete había explotado y él había estado justo en el camino. Para cuando recogí nuestra manta ignífuga del camión, estaba básicamente completamente envuelto. Pude apagarlo y ponerlo en una posición de recuperación lo más parecida posible y luego llamé a nuestro taller para que organizaran el rescate en nuestra ubicación. De alguna manera sobrevivió al 80.190% de las quemaduras de segundo y tercer grado, pero sufrió tantas quemaduras que terminó con daño cerebral severo por falta de oxígeno. Perdió los ojos, el olfato y el gusto y gran parte del sentido del tacto. Creo que también perdió la audición por el ruido. Ahora está en estado vegetativo en un centro de cuidados a tiempo completo. Tuve pesadillas frecuentes durante años al respecto. Lo que más me quedó grabado fue que, como la explosión del arco le había dado básicamente en la cara, básicamente le había quemado la piel. Corrí y lo vi arrancándose grandes trozos de la cara mientras intentaba apagar las llamas. El olor y la visión de eso nunca desaparecen. Una exnovia mía, una persona encantadora, salió una noche a un restaurante bar con una amiga. Cenaron y jugaron al billar. Cuando se fueron, por alguna razón ella condujo su auto. No sé por qué, pero sé que cuando ella y yo estábamos juntas, me pidió que condujera mi auto solo por la experiencia de conducir un auto diferente. Quizás fue eso. Y me imagino que, al conducir el auto de otra persona, te tomas unos segundos extra para ajustar el asiento y los espejos y orientarte. Sin que ella lo supiera, un adolescente conducía un Mustang cerca. Estaba enojado porque alguien lo había adelantado una milla antes y su ego estaba herido. Decidió alcanzar al tipo y aceleró a fondo el Mustang, alcanzando velocidades superiores a 100 mph. Cuando mi ex salió del estacionamiento para cruzar la mediana, no tenía forma de ver el Mustang que se dirigía hacia ella por una colina. El auto chocó contra ella y la mató a ella y a su pasajero. 2 segundos antes o después, no habrían hecho contacto. Fui a su juicio. Recuerdo a su pobre madre sentada allí con cara de piedra mientras se daba testimonio. Varias vidas se arruinaron en ese momento. Mi ex tenía solo 26 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca encontró su camino en la vida. Cuando era adolescente, mi padre y este tipo tuvieron un problema entre ellos. Mi padre estaba saliendo con la ex esposa de este tipo y eso no le gustaba. Se encontraron en un bar e intercambiaron algunas palabras. Mi padre salió del bar y el tipo lo estaba esperando afuera. Un auto se acercó y alguien le entregó una pistola al tipo. Apuntó a su cabeza desde aproximadamente 60 centímetros de distancia y apretó el gatillo.
Por suerte para mi padre, la pistola se atascó. Mi padre no quería correr riesgos, así que salió corriendo. El tipo limpió el arma y vació el cargador, fallando todos los disparos menos uno que alcanzó a mi padre en la espalda. Mi padre ya estaba en el centro y el hospital estaba a solo un par de cuadras de distancia, o eso creía él. Desafortunadamente para él, el hospital estaba en remodelación y preparándose para una reubicación. Cuando vio que estaba en construcción, se desplomó y llamó al 911 para pedir una ambulancia. Los cirujanos le extirparon el riñón porque estaba demasiado dañado para repararlo y sobrevivió. El tipo fue acusado de intento de asesinato y recibió casi 15 años de prisión. Editar. Gracias por tus amables palabras. Mi papá ya no está con nosotros debido a complicaciones por el COVID, pero estoy segura de que le habría resultado entretenido saber que a tanta gente le gustó su historia. Recuerdo haber visto su estómago cosido. Los cirujanos le abrieron el vientre desde el esternón hasta la cintura. Fue muy complicado. Para responder algunas preguntas. Que yo sepa, nunca encontraron al cómplice que le entregó el arma. Estoy de acuerdo en que se merecía más tiempo. Creo que la pena máxima por un cargo de intento de asesinato en primer grado es de 20 años. Es posible que le hayan dado una pena más corta porque era su primera vez en el delito. No estoy muy seguro de eso. Un chico con el que iba al instituto no iba a graduarse y decidió protestar conduciendo a exceso de velocidad y haciendo caballitos en la carretera frente a la escuela. En la tercera vuelta, adelanta a una camioneta, se engancha la pierna en el parachoques y sale despedido de la moto de cabeza, rompiéndose el cuello. La escuela lo graduó póstumamente. Editado para ayudar a aclarar preguntas. Ocurrió en 1995 en la frontera entre el norte de Illinois y el sur de Wisconsin. Me di cuenta de que su inteligencia ha sido puesta en duda. Permítanme compartir una anécdota adicional. Su apodo era Bob. Cuando le pregunté cuál era su apodo al revés, respondió sin malicia ni ironía que era Bob. Independientemente de si está de acuerdo o no con la decisión de la escuela de graduarlo, a nivel local se consideró que fue una farsa, ya que todo el pueblo se enteró de lo que ocurrió pocas horas después del accidente. Mi ex compañero de piso. Tenía un gran trabajo, ganaba mucho dinero, tenía su propia casa en la que yo alquilaba una habitación. El único problema era que era un alcohólico empedernido y una persona de mierda. Se levantaba a las 4:30 para ir a trabajar, salía a las 2 y luego se pasaba el día en el bar hasta las 11. Todas las noches. A menos que viniera a visitar a una chica, en ese caso volvía a casa a las 10, hacía una limpieza rápida de su habitación sucia y tenía sexo ruidoso de forma desagradable y muy desconsiderada. Una noche, atropelló a un tipo que iba en bicicleta borracho mientras conducía hacia su casa. Huyó de la escena, volvió a casa y fue a la casa del vecino y dijo que había chocado contra un poste. El vecino llamó a la policía y, de camino a la casa, encontraron al tipo al que había atropellado con el parachoques delantero al lado del cuerpo. Fue a la cárcel por homicidio vehicular. Cumplió 6 meses y salió. Ahora vive con sus padres y no puede conseguir un trabajo porque su historia es un poco infame en nuestra ciudad. Su hermana se hizo cargo de su hipoteca y ahora vive en su casa. Todo lo que hace todo el día es llorar en Facebook sobre lo injusta que es la vida y hablar mal del tipo que mató. Un vecino, su esposa y su amigo, y la esposa de este último, estaban en la casa del vecino. Los dos hombres discutieron con sus esposas y decidieron salir a beber a la calle. Unas horas más tarde, mi hermana me despertó golpeando la puerta de mi habitación. En ese momento yo estaba con ellas, porque un auto chocó a una velocidad de 130 km/h justo al lado de nuestra casa. Salté de la cama y salí para ver que el auto del vecino se había estrellado contra un árbol y que había 2 hombres atrapados adentro. El árbol contra el que chocó el auto impidió que chocaran contra la casa de otro vecino y chocaron tan fuerte que la batería quedó en la calle después de la nuestra. Su auto se incendió y tuvimos que verlos quemarse hasta morir. Todavía lo vemos y lo olemos de vez en cuando tratamos de dormir. Nunca había conocido a la esposa, así que no tenía idea de quién era cuando se acercó y me preguntó qué había pasado, así que le dije que un tipo había chocado su auto. Ella salió corriendo después de reconocer el auto. No puedo creer que le dije que su esposo murió de manera tan brutal. Esto lo digo con el corazón encogido. Mi mejor amigo estaba probando su bicicleta a unos 200 metros de su casa después de una revisión y de arreglar algunas piezas.
No iba a exceso de velocidad, pero tuvo que hacer un desvío para evitar a una madre y a su bebé en el cochecito cuando cruzaron hacia el sendero / puente en el que él estaba. Básicamente, es una curva ciega que conduce al puente, por lo que no se puede ver quién viene hasta que realmente ponen un pie en la carretera. Se deslizó fuera de la bicicleta para evitarlos a ambos y se golpeó la cabeza contra un poste. No llevaba casco ni iba a exceso de velocidad, simplemente estaba probando la bicicleta a probablemente 50 km/h. Se fracturó el cráneo, básicamente se le rompió el cerebro, y me quedé allí, con él gimiendo de dolor, los ojos parpadeando sin control y mi camiseta presionándole el cerebro, que parecía puré de patatas. Esperé unos 30 minutos antes de que llegara una ambulancia. La ambulancia se dio cuenta de que no podían ayudar, así que tuve que llamar a un helicóptero. Estuvo en coma con un traumatismo craneoencefálico severo durante 2 semanas y murió de neumonía. Las últimas palabras que le dije cuando estaba completamente consciente fueron: ponte el casco. Dijo que volvería en 1 minuto o 2. Rotura. Editar. Entiendo que 50 km/h puede ser exceso de velocidad, debería decir. No iba a toda velocidad ni conducía de forma extremadamente irracional como hacen algunas personas en motos de cross. Ni siquiera habría dejado la segunda marcha. Yo estaba parado justo al final de la carretera y lo escuché frenar cuando se acercaba al puente. Ni siquiera vi a la mujer hasta que se bajó de la moto. Dale like y suscríbete.